A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada, una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea conseguir una copia de este libro, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 12. El fin del Imperio Romano. Era el 24 de octubre del año 79 después de Cristo, en un día cualquiera de una ciudad romana llamada Pompeya. La ciudad estaba situada cercana a una de las laderas del volcán Vesubio, que había permanecido en silencio por 700 años. Pero aquel día el coloso de la naturaleza despertaba de su profundo sueño. Descubrimientos arqueológicos revelan el estilo de vida de los pompeyanos. Objetos y pinturas desenterrados denuncian el estilo de vida de aquellos ciudadanos como fieles testigos de la abundancia y promiscuidad de muchos y la pobreza, escasez y esclavitud de otros tantos. Pompeya era una ciudad al estilo liberal de otras ciudades romanas. Era un lugar donde se compraba y vendía el placer sexual, la lujuria, acompañado con juegos de azares y, por supuesto, la diversión en un anfiteatro con capacidad para 15,000 personas, donde un público acostumbrado a la violencia aplaudía la caída de hombres que luchaban hasta la muerte sin descanso. Si tuviéramos que comparar el pecado de la ciudad de Pompeya con otra, tendríamos que compararla con Sodoma o con Gomorra. Muy parecida a las ciudades modernas de hoy en día, que no admiten en sus calles la amonestación en contra de la homosexualidad y donde millones de mujeres han reclamado el derecho de permitirles vivir o morir a sus hijos en el vientre. La tendencia a la violencia excesiva en el ámbito de la diversión de nuestros tiempos, aseguran los sociólogos, no es diferente a la que mostraban las antiguas ciudades romanas. Pompeya estaba situada a solo 200 kilómetros de la ciudad de Roma, con una población deshumanizada, a donde muchos acaudalados construían sus mansiones palaciegas debido a los beneficios que le ofrecía una ciudad más pequeña, pero con todo lo deseado a su estilo mundanal. 2 días antes del siniestro, el volcán comenzaba a dar señales de su inminente erupción. Las gentes notaron que la tragedia se avecinaba.
tuvieron el tiempo necesario para abandonar el lugar. El mensaje al arrepentimiento por medio de los cristianos que habían sido perseguidos en la ciudad de Pompeya había sido rechazado. De repente, una explosión comparada a una bomba nuclear estalló, dejando a toda la ciudad sepultada en cenizas. No se sabe con certeza la cantidad de personas que murieron, pero investigadores arrojan cifras entre 3.000 a 5.000 muertos en aquel día. No obstante, es posible que hayan sido muchos más los que murieron posteriormente debido a las complicaciones respiratorias causadas por el aire contaminado. Muchas ciudades cercanas fueron alcanzadas por las cenizas, por lo que Roma no escapó del siniestro. Investigadores afirman que las cenizas llegaron a alcanzar lugares tan lejanos como Egipto e Inglaterra. La erupción del Vesubio comenzaba a señalar el inicio del fin del Imperio Romano. Las consecuencias del fenómeno de la naturaleza no se dejaron esperar. Roma ya estaba enfrentando serios problemas económicos debido a la mala administración de los fondos del Estado por parte de sus emperadores, y la erupción del volcán agravó aún más la ya marcada crisis económica. Sumado a todo esto, la dificultad al no poder mantener en control sus fronteras asediadas por los pueblos que se estaban rebelando, agudizaba cada vez más la decadencia del imperio. Las grietas del sistema se iban agrandando al paso que el mensaje del cristianismo seguía denunciando al mundo de entonces una alternativa de salvación a una sociedad que se ahogaba apresuradamente en la inmoralidad colectiva. Ya eran muchos los que se mostraban en contra de la persecución abierta al cristianismo por parte del imperio. Como resultado, las gentes comenzaban a simpatizar por los agregados a la nueva fe, y poco a poco se fueron engrosando las filas del nuevo ejército hasta convertirse en una gran multitud. Nunca antes la sociedad había vivido en tanta oscuridad espiritual, porque la oportuna predicación del Evangelio de Jesucristo les trajo luz a millones de personas que en toda su existencia no habían tenido la ocasión de soñar con otro destino que no fuera el de una muerte miserable. Las huestes satánicas veían cómo las almas les eran arrebatadas por la preciosa sangre derramada en la cruz del Gólgota por el Dios del universo que se hizo hombre y habitó entre ellos. Multitudes recibían el mensaje con tanta alegría que, sin importarles el peligro a la muerte, se lanzaban por calles y senderos a proclamar a otros el mensaje de salvación. Si Él murió por mí, yo estoy dispuesto a morir por Él, se decían a sí mismos.
y con este lema en mente desafiaban la muerte día a día. No obstante, el Imperio Romano agudizaba cada vez más la persecución contra los hijos de la cruz. Con la muerte del emperador Domiciano, seguiría la continuidad de la persecución con el emperador Trajano. Después de haber tomado el poder de parte de Nerva, sucesor de Domiciano, un senador romano que resultó no ser grato a la guardia pretoriana. Trajano lleva a cabo una de las persecuciones más intensas en contra de los cristianos. Temía Trajano que el cristianismo siguiera su curso y de esta manera los dioses romanos a los cuales estaba acostumbrado la población pasaran a tomar un segundo lugar o peor aún, a desaparecer de la cultura romana. Trajano estaba dispuesto a defender el paganismo y la idolatría a cualquier precio. Gobernó desde el año 98 hasta el 117 después de Cristo. A su muerte surge el emperador Adriano, quien seguiría con la misma política de Trajano. Después de Adriano vendrían otros emperadores que tomarían en sus manos personalmente la persecución de los cristianos, promulgando leyes que los condenaran, tales como ser bautizados en la nueva fe y hasta edictos de muerte en contra de ellos. De hecho, muchos templos fueron quemados con sus diáconos y líderes religiosos. La lista de los emperadores que persiguieron al pueblo cristiano es larga como la misma persecución. Entre ellos, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano y finalmente Diocleciano. Bien podrían estos nombres ser inscritos en el Salón de la Fama de aquellos que encabezarán la lista de los que irán al infierno. Estos señores del poder ejercieron una persecución contra los seguidores de Jesucristo desde Nerón hasta el año 311 después de Cristo, con el reinado de Diocleciano. Finalmente, el emperador Galerio, obligado por las circunstancias, promulgó un edicto de tolerancia a favor de los cristianos que detiene la persecución de manera gubernamental. Todo tipo de crímenes se habían llevado a cabo por más de 300 años contra un grupo de personas que nunca pudieron ser acusadas de delito alguno ante la sociedad. Solo se les acusaba de ser antisociales por no ser partícipes de la vida corrompida de muchos y por representar una amenaza moral para el estilo de vida que ejercían la mayoría de los ciudadanos romanos. El evangelio predicado por los cristianos había tenido un efecto crucial en el fin del Imperio Romano. Muchos eruditos, religiosos y hasta filósofos se habían manifestado en desacuerdo de los crímenes cometidos en contra de ellos.
Durante ese tiempo se escribieron muchos manuscritos que se convirtieron en oratorias, crónicas, narraciones, epístolas en defensa de la nueva fe. Estos escritos habían traspasado las fronteras del imperio en todas direcciones y los enemigos del imperio romano comenzaban a avanzar contra Roma. En el año 313 después de Cristo, a solo 2 años del edicto de tolerancia del emperador Galerio, Constantino junto a Licinio, ambos emperadores del imperio romano, que para la ocasión estaba dividido en 2 partes, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente, promulgaron un acuerdo de tolerancia religiosa conocido como el Edicto de Milán. El Edicto de Galerio había surgido como una solución política a la presión que a causa de la persecución estaba erosionando la estabilidad del imperio romano. Al leer el Edicto de Galerio, conocido como el Edicto de Tolerancia de Nicomedia, podemos notar las razones por las cuales fue emitido. A continuación, transcribo el edicto para su consideración personal. Cito. Título: El Edicto de Tolerancia de Nicomedia. Abro comillas. Ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Cierro comillas. Fin de la cita. La incansable persecución hacia los cristianos por parte de los emperadores romanos comenzaba a ceder, no porque quisieran la paz, sino porque el Evangelio de Jesucristo, en vez de perder terreno en la batalla, estaba logrando que los emperadores romanos se arrodillaran ante la fe piadosa de un pueblo que no lo detuvo ni el vituperio, ni la cárcel, ni la humillación, ni la escasez, ni las llamas de las hogueras en los circos de Roma. Aunque una persecución despiadada se había llevado a cabo en contra de ellos, como perros tras su presa, los resultados no fueron los esperados. Con el manifiesto del Edicto de Milán por parte de Constantino, la tolerancia religiosa se expandió por todo el imperio romano. Las persecuciones cesaron, obligando a regentes y perseguidores por todo el imperio a detenerse en su persecución, especialmente contra los seguidores de Jesucristo. La aparición en escena de Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino tiene una incidencia notable en la historia del Imperio Romano y la evolución del cristianismo hacia una mezcla de cristianismo pagano. Constantino no estaba favoreciendo a la iglesia cristiana porque se haya convertido a la nueva fe, sino porque la situación del imperio al momento de su llegada al trono en relación a las condiciones políticas, religiosas y sociales eran insostenibles. El imperio romano presagiaba su inevitable caída y desaparición. 26 emperadores habían dirigido el imperio
y el resultado caótico de desfalcos, malversaciones y placeres tanto de ellos como a beneficiados del sistema corrupto, habían dejado un imperio casi en ruina. Por otra parte, persas y bárbaros hostigaban constantemente las fronteras del norte y del este, avanzando con éxito hacia la capital del imperio. Además, la aparición cada vez más frecuente de pestes y enfermedades acompañaban a su paso el hambre y la miseria de pueblos en decadencia, sumidos en la indigencia. Constantino sabía que, sumado a todo esto, la persecución a un movimiento como el cristianismo, que ni con la muerte ignominiosa de la hoguera pudo ser detenido, que por el contrario crecía en todas direcciones por el imperio con oraciones fervorosas y cantos de alabanza que hasta en las hogueras se escuchaban hasta el último suspiro de vida, era insostenible para la continuidad del imperio. Roma vivía una anarquía de militares de alto rango que se levantaban contra el sistema con la intención de querer proclamarse emperadores, o bien unirse a las tropas enemigas que buscaban la destrucción del imperio romano. Lo cierto es que el fin del imperio se veía en lontananza. Sin embargo, Constantino supo inteligentemente maniobrar muchas de las necesidades del imperio. En el año 321 después de Cristo, proclama el domingo, día dedicado al sol, como día oficial de descanso, una jugada política religiosa sin precedentes, con la que procuraba unificar en una sola comunidad religiosa la Roma pagana con el pueblo cristiano. Para las religiones paganas era un detalle al que no tendrían ningún problema en apoyar. Pero para el pueblo cristiano que bajaba de las montañas como ovejas que salen de un escondite, era un vaso de vino que se mezclaba con la sangre de los santos derramada por todo el imperio. Los seguidores de Jesucristo sabían que la sangre de sus hermanos era sagrada y no podía ser adulterada, por lo que muchos se volvieron a las montañas y parajes lejanos, a sabiendas que una nueva iglesia comenzaba a forjarse en la quietud de los pueblos a falta de persecución. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquella era una fusión que le venía como anillo al dedo a los planes del emperador Constantino, pero sobre todo al mismo príncipe de las tinieblas, Satanás. El imperio romano habría de desaparecer a medida que los enemigos iban ganando terreno a través de las fronteras, pero la nueva iglesia estatal se fortalecería día a día con el correr de los años. El imperio romano había permanecido gobernando en 3 continentes a través del curso de la historia por aproximadamente 1500 años, legándole a la humanidad sistemas políticos, cultura, religión, arte, etc.,
Varias fueron las razones de su desaparición. La corrupción de una nación en donde todo tenía un precio, desde los votos al Senado, jueces, regentes, el derecho al comercio, la notable violación al derecho de los ciudadanos, el crecimiento masivo de la inmoralidad en todos sus niveles, eran solo algunas de las razones menores que estaban destruyendo el imperio. El esfuerzo de mantener en orden y la seguridad de la nación llevó al emperador Diocleciano a dividir el imperio en dos partes, el de Occidente y el de Oriente. Pero el 24 de agosto del año 410 de nuestra era, los visigodos, bajo el mando de un caudillo godo llamado Alarico, quien en algún tiempo había servido como soldado romano, logró lo impensable para el orgullo de los romanos: el saqueo y la destrucción de Roma. Los visigodos irrumpieron en la ciudad llevándose consigo todo lo que tenía valor, dejando a su paso ruina y muerte. El temor inundó a toda la ciudad de Roma, quienes no pudieron evitar la caída del imperio del lado occidente de la nación. No obstante, para ese entonces la verdadera capital y base del imperio se hallaba en Constantinopla, al oriente del imperio, la actual Estambul. Habrían de pasar poco más de 1000 años para que el imperio romano se desvaneciera por completo en el año 1453. La caída del imperio romano en el lado occidente daría paso a la formación de pueblos y naciones en las tierras que habían sido conquistadas por el ejército romano, dando así inicio a la Edad Media. Esos pueblos formarían más tarde varios de los países de Europa. Con el sitio a la ciudad de Constantinopla por parte del ejército otomano en el año 1453 de nuestra era, entre el 6 de abril y el 29 de mayo, el Imperio Romano de Oriente llega a su fin, pasando a la historia lo que llegara a ser el reino más poderoso y extenso de la historia moderna por casi 1500 años. Los otomanos se establecerían en el Nuevo Mundo con un ejército tan poderoso y organizado como el que tuvo alguna vez el Imperio Romano. Traerían nuevas costumbres y un modelo de religión muy diferente al establecido por Roma desde los tiempos de Constantino. El profeta Daniel le había dicho al rey Nabucodonosor, cito: «Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo». Daniel capítulo 2, versículo 40. El imperio romano mostró su fortaleza como la barra del hierro, y como la espada fue desmenuzando y conquistando todo a su paso, quebrantando pueblos y ciudades, amontonando esclavos, vendiendo y comprando la vida de seres humanos. Alimentó a sus bestias con la sangre de los cristianos, persiguió a los hijos de la cruz y mató a sus profetas. No dio tregua a sus contrincantes
y traicionó a sus aliados. Sus emperadores se dieron al asesinato, a la vida disoluta, perversa y a la opulencia a costa de sus ciudadanos. Las piernas de hierro en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor representaban el largo período del Imperio Romano. Nada parecía interponerse en su camino hasta que el caudillo visigodo Alarico irrumpiera en Roma en el año 410 de nuestra era, y posteriormente el ejército otomano acabaría con todo lo que representaba el Imperio Romano en el año 1453. Una nueva etapa en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor había llegado a su fin. Como resultado del fin del Imperio Romano, todos los dominios que habían permanecido bajo la nación romana empezaban a formar su independencia. Naciones y pueblos surgieron por 3 continentes que ocupaban la mayor parte del mundo entonces conocido: visigodos, francos, ostrogodos, merovingios, daneses, anglos, entre otros, formaron los nuevos pueblos que la Edad Media vio nacer. El profeta Daniel, después de haber descrito el reino de las piernas de hierro al rey Nabucodonosor, continuó diciendo, cito: «Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro». Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43. Las profecías se habían cumplido al pie de la letra, sin dejar en blanco el más mínimo espacio para la duda. Con la desaparición del Imperio Romano, surgieron poderes de reyes y naciones que han querido gobernar al mundo en un solo imperio a través de alianzas humanas, queriendo emular la hazaña de los romanos. Fuertes que quisieron subyugar nuevamente a los débiles y de esa manera apoyarse en sus poblaciones para formar grandes imperios. Pero el Dios de los cielos le había dicho al profeta Daniel: no se unirán. Fin del capítulo número 12.